Hola, un saludo muy especial para quienes nos escuchan el día de hoy. Nos encontramos con la profe de transición. Ella es Juliet Murcia, normalista superior con 4 años de experiencia en educación alternativa infantil y actualmente estudia licenciatura en pedagogía infantil. Viene a exponernos el proyecto de investigación que surge a partir del objeto de indagación también, las lagartijas. Teacher Juliet, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es. Hoy estaré socializando el proyecto de investigación de los niños y niñas de transición, que como su nombre lo indica, el sujeto de estudio es las lagartijas. Bueno, al, al comienzo pues del año escolar, todo el equipo de docentes nos tomamos un tiempo de observación para descubrir los intereses y responder a las necesidades de los niños y niñas. Luego de esto, nos reunimos con todo el equipo y damos a conocer los intereses, necesidades y aquellas características que tienen los niños de acuerdo a su edad, y surgen las categorías y conceptos que orientan nuestros proyectos por ciclos. En el caso de ciclo vital, se definieron 3 categorías. Estas categorías son identidad, relación y cotidianidad. Eh, Pues teniendo en cuenta que los niños de transición son niños que se expresan fácilmente, reconocen sus fortalezas y además también son líderes y son muy sociales y sobre todo curiosos, eh, nos llevó a proponer como la categoría de identidad para orientar nuestro proyecto de investigación, con los conceptos de origen, sensibilidad y estética, que poco a poco ustedes van a ir visibilizando dentro de esta socialización del proyecto de los niños de transición. Como maestra, en primera instancia, me tracé la pregunta de investigación, ¿por qué son importantes los reptiles en la naturaleza? Esto con el fin de dar inicio a nuestro proyecto de investigación. Eh, ¿Cómo nace este proyecto? Eh, una niña de transición, desde su casa se encuentran lagartijas en su pared y decide tomar unas fotografías para enviármelas y para poderlas compartir con sus amigos. Cuando llegamos a hacer la asamblea al día siguiente, la niña nos comentaba acerca de las lagartijas que había encontrado en su casa, diciendo que en su casa tenía lagartijas y que ellas trepaban por las paredes y que además de eso eran muy bonitas. Al día siguiente, una amiga encuentra una lagartija y decide mostrárselo a los amigos. No todos la pudieron observar y desde ahí comienza nuestro proyecto de investigación. Surge la pregunta, ¿cómo son las lagartijas? Ya que habían observado una, no todos la habían observado y todos hacían sus aportes y apoyaban la construcción de esta lagartija. Entonces ellos decían que tenían una cara grande, que tenía ojos redonditos, que tenían 4 patas y que los dedos eran largos y torcidos. Además de eso, que tenían uñas filosas para poderse defender de los enemigos y que además de eso tenían una cola larga y con escamas. En toda la construcción y en sus diálogos decían que las lagartijas venían del mar, que otras venían del espacio o que otras venían de sus casas a buscar alimentos y seguramente en el camino se perdían y no volvían a casa. Lo cual nos da para eh, plantear otra pregunta, la cual es: ¿de dónde vienen las lagartijas? Aquí surgen 2 hipótesis. El equipo número 1 dice que las lagartijas vienen de la Tierra, de Ibagué, de África, Sudamérica, Francia y de otros países, que además les gusta vivir en Pitalito Huila porque es de Neiva y está cerca del río Magdalena porque es un lugar muy tranquilo. Esto nos dice el equipo número 1. Y el equipo número 2 está de acuerdo con lo del río Magdalena. Sin embargo, dicen que
las lagartijas vienen de las paredes de las casas, de los troncos gruesos y fuertes y que se esconden en las hojas. Entonces tenemos estas dos hipótesis por comprobar por los niños. Pero justo en ese momento algo inesperado sucedió. Encontramos unas lagartijas en las cosas que ellos cotidianamente tienen en su espacio. Y dicen que esas lagartijas no se parecen a las otras que ya habían observado, a la que habían realizado, porque esa tenía cola de mono, que su cara era pequeña y que no tenía escamas en su cola y que su piel además de eso era muy suave y que todas las lagartijas eran diferentes. Entonces podemos decir que, que caracterizar las cosas hace que los niños encuentren posibilidades para explorar, argumentar y comprobar hipótesis, generando así nuevas líneas de investigación, como en este caso. ¿Por qué las lagartijas son diferentes? Ellos ya habían descubierto que eran diferentes a las que ellos habían observado en algún momento. Y decían que esas lagartijas eran diferentes como ellos. Son diferentes como nosotros no somos iguales y las lagartijas tampoco. Tienen una mamita y un papito diferente como nosotros. Hay unas que tienen colas largas, otras pequeñas, tienen colores diferentes como esta y nunca van a ser iguales porque así lo quiso Diosito y la naturaleza. Amigos, debemos buscar lagartijas para descubrir por qué son diferentes. Entonces ellos proponen esto, se les brinda el espacio para esa exploración, entonces deciden buscar en los árboles, en las piedras, en los agujeros, en todos esos lugares que ellos decían de dónde venían las lagartijas. Sin embargo, ese día no encontraron lagartijas. Decían que las lagartijas estaban escondidas porque los niños hacían mucho ruido y proponen hacer una casita para que vayan las lagartijas. Deciden construirla en el bosque con todas las cosas que en el medio les brindaba. Muy felices, se marchan a seguir con sus responsabilidades dentro de su espacio. Y al día siguiente fuimos a visitar la casita para ver si realmente habían llegado lagartijas como ellos lo mencionaban. Y resulta que la casita había desaparecido, se había destruido, no estaba. Y dicen que el viento destruyó la casa y la lluvia, que por eso no llegaron lagartijas. Entonces dicen que deben construir una casa en un lugar mucho más seguro. Y para ellos un lugar mucho más seguro era dentro de su espacio. Y sobre la tarima construyeron una nueva casa, la dejaron por varios días para observar si llegaban lagartijas a esta casa. Pero no contaron con suerte, no llegó ninguna lagartija. Entonces surgió la nueva pregunta de por qué no encontraron lagartijas en los lugares que habían buscado y en la casita donde pues ellos habían construido para que llegaran estas lagartijas. Entonces dicen que los niños grandes hacían mucho ruido y a ellas no les gusta el ruido porque pueden dañar sus oídos. Ellas solo quieren escuchar sonidos suaves como el del corazón de ellos. Entonces relacionan mucho que a ellos les gusta el sonido, a la lagartija les gustan los sonidos suaves como el sonido de su corazón. Y podemos decir que los niños de transición piensan en los demás según sus necesidades, lo cual los ha llevado a fortalecer la empatía con el otro y el cuidado de aquellos seres que los rodean, fortaleciendo sus habilidades lingüísticas mediante la representación gráfica de su pensamiento. Como ellos hablaban del corazón y de su corazón, que su corazón tenía un sonido muy suave y lindo, creamos espacios de sonidos para que ellos identificaran o crearan el sonido de su propio corazón. Propusimos piedras, envases plásticos, conchas, madera, vidrio y en toda esa experimentación del sonido decían que esos sonidos eran muy fuertes y que realmente no se parecía al sonido del corazón porque el corazón sonaba lindo y suave. Entonces ellos deciden salir a un espacio mucho más tranquilo para poder escuchar el corazón de sus compañeros y poder encontrar realmente el objeto que representaba ese sonido. En ese momento una niña encuentra
un envase plástico y al presionarlo sonaba muy parecido al sonido del corazón. Entonces, deciden después de encontrar ese sonido, deciden experimentarlo realmente cómo sonaba su corazón y después hacer la representación gráfica. Y decían que mi corazón suena bum bum, por eso dibujé 3 corazones, porque así es el corazón de los humanos. Las lagartijas tienen un corazón que suena tun, 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 que es igual al de nosotros y es como unas bolitas llenas de sangre que hacen que no se pare su corazón. Y me hacen una pregunta en ese momento muy importante acerca de las lagartijas. Y me dicen que si las lagartijas tienen corazón como el de nosotros. Entonces surge la pregunta de cómo crees que es el corazón de las lagartijas. Mm, Y ellos nos dicen que el corazón de las lagartijas es grande, con muchas estaciones, porque necesita moverse y hacer funcionar todo su cuerpo como una máquina retroexcavadora. Quisiéramos saber cómo suena, pero no sé, seguramente suena. En este momento están preocupados por saber el sonido del corazón. Y este es el corazón que ellos crearon, que es el corazón de las lagartijas, con cada una de sus partes. Entonces, como podemos observar, dicen que el corazón tiene una parte que hace que la lagartija se comunique con las otras, que tiene venas, las cuales hacen que la sangre llegue al corazón del movimiento y que eso es por donde respira el corazón y ayuda a la sangre fría de la lagartija para que viva su cuerpo. Y también está el corazón del movimiento, que es muy grande porque cada piedrita hace que se muevan las manos, los pies, la cabeza, la cola, la lengua y los ojos. Este corazón hace que las lagartijas sean ágiles y muy rápidas para huir de los depredadores. Ellos, como lo decía anteriormente, se encontraban muy interesados por descubrir el sonido, si realmente las lagartijas, el corazón de las lagartijas sonaba. Entonces también propusimos una experiencia con diversos materiales donde pudieran experimentar sonidos. Pero decían que el corazón de las lagartijas no sonaba como ni como la madera, ni como los vidrios, ni como la copa, en fin, que no sonaba como ninguno de los objetos que estaban ahí, que el corazón de la lagartija realmente sonaba como los sonidos de la naturaleza. Pero, ¿cuáles eran esos sonidos? Entonces salimos al bosque aprovechando el espacio, las zonas verdes que tiene el liceo para explorar esos sonidos de la naturaleza. Y los niños de transición nos dicen que los sonidos de la naturaleza son los árboles, son los colores, son como los sonidos de una banda, que tienen muchas ondas como la lluvia y el viento porque suenan como una canción muy suave. La naturaleza suena por los animales y si no suena es porque algo muy malo ha pasado con ellos y ellos son lo más importantes. La naturaleza tiene muchos sonidos y juntos tienen una hermosa melodía. Ella nunca se cansa de cantar y todos los sonidos conforman una sinfonía vital porque son sonidos de tranquilidad. Podemos darnos cuenta que expresar sus sentimientos e ideas ha permitido construir conceptos y significados a partir de su cotidianidad, tomando como referencia su sensibilidad auditiva desde cada una de sus experiencias de exploración, fortaleciendo en ellos la escucha y el respeto por la opinión de los demás, propendiendo al cuidado del medio natural. Las cosas de los niños y para los niños se aprenden solo de los niños. Loris Malaguzzi. Después de identificar los sonidos, nos damos cuenta hasta dónde hemos llegado con este proyecto de las lagartijas. Sin embargo, ellos quedaban encantados y querían seguir averiguando más sobre el sujeto de investigación, pero surge una comparación entre las arañas y las lagartijas. Ellos decían que las arañas eran pegajosas de varios colores, que
tejen telarañas, que tienen 8 patas, que son de muchas especies. Por eso todos hicimos arañas diferentes. Algunas arañas son venenosas y otras no. Unas tienen patas chiquitas y otras muy grandes. Ellas son importantes en la naturaleza porque son muy rápidas para atrapar insectos y se parecen a las lagartijas. Ellos nos decían que las arañas y las lagartijas se parecían, pero no sabíamos en ese momento por qué. Entonces decidimos preguntarles en qué se parecen. Ellos nos decían que las lagartijas y las arañas tienen sangre medio fría, es al clima porque ellas están en el sol y el agua como nosotros. Tienen ojos, sus patas son flaquitas, son de mismos colores, comen zancudos e insectos, escalan por las paredes, construyen sus casas y se pueden camuflar. Eso es lo que ellos, algunos de los niños decían en que se parecían, pero había otro equipo que decía que las arañas y las lagartijas no se parecían, que eran diferentes. Entonces decidimos preguntarles en qué se diferencian. Y nos decían que las arañas tienen 8 patas y las lagartijas 4. Ellas no son familia porque no son iguales. Las arañas son insectos arácnidos y las lagartijas son animales reptiles. Las arañas viven en telarañas y las lagartijas no. Las iguanas y las lagartijas son parientes porque son igualitas porque tienen 4 patas, solo que las lagartijas son más pequeñas y las iguanas son más grandes y viven en Pitalito, Neiva y toda Colombia. Entonces hay dos hipótesis, sin embargo, el segundo equipo logra persuadir al primer equipo y deciden después, como ellos estaban entre esas, eh, entre definir si eran familia las arañas y las lagartijas o no. Entonces decidimos llevarle muchas imágenes reales de lagartijas y de algunos animales del bosque para que ellos mismos definieran qué animales eran familia y qué animales no. Entonces ellos nos dicen, como ustedes lo pueden ver, son parecidas a las iguanas porque tienen su cuerpo lleno de escamas, se parecen también a los camaleones porque tienen cola larga y pueden escalar. Las lagartijas tienen una familia grande, tienen muchos primos y siempre están con su familia porque aunque no son completamente iguales, tienen más cosas parecidas que los otros animales que se encuentran en el bosque. Entonces ahí ya logran ponerse de acuerdo y descartar que las lagartijas no se parecían a las arañas. Pero en ese momento en que estaban clasificando la familia de las lagartijas, les surge una duda y es que una de las iguanas no era familia de las lagartijas porque su cabeza era diferente y el color también, pero que las demás sí eran familia. Entonces, una de las niñas dice que eso no importa, diciendo lo siguiente, porque yo soy negra, papá blanco, mamá blanca, y no importa que tengamos otros colores, somos una familia. Pero, ¿qué era eso de las familias? ¿O cómo son las familias? ¿Qué significado tienen las familias para ellos? Y ellos nos dicen lo siguiente. Todas las familias son diferentes. Unas son de 3, hay unas de 4, otras de 5 y otras con mascotas. Hay familias muy parecidas porque son de la misma cantidad. Otras son diferentes porque son grandes, pero ninguna es igual porque nosotros no somos iguales. Todos somos diferentes. Pero, ¿qué nos hace diferentes? Entonces ellos nos decían que la voz y la sonrisa nos hace diferentes, que también nos hacía diferentes los tamaños, el color, y por eso ellos en su ilustración, la persona que está ahí, como ustedes pueden observar, es de diferentes colores. Y que a pesar de todas esas diferencias que ya hemos mencionado, también somos diferentes porque sentimos y tenemos vida. Pero para ellos, ¿qué es la vida? Para ellos, la vida es que uno se sienta bien en la casa y en la naturaleza. Es lo que hace que tengamos alma y el alma hace que nosotros dejemos nuestras cosas buenas cuando nos morimos. Por eso hice este puente. El puente de la naturaleza y de la vida es un solo puente. Los niños hablaban del puente como tal, de un puente entre la vida y la naturaleza y qué bonita reflexión acerca de la vida para nosotros los adultos, pero queríamos llevar esto un poco más allá. Entonces decidimos hacer una exploración
en el bosque para qué pueden servir los puentes. Ellos nos decían que los puentes servían para comunicar y poder expresar todo lo que sentimos o poder entender al otro. Sin embargo, les decíamos o preguntábamos mucho acerca de qué podíamos comunicar en ese momento o qué podíamos, sí, comunicar con ese puente y nos decían que podíamos comunicar árboles, que podíamos comunicar a las personas. Sin embargo, toman la decisión de comunicar un árbol que en ese momento en el bosque se encontraba aparte de todos los árboles. Eh, Les preguntamos que en qué material podríamos realizar este puente y surgieron ideas como de madera, de piedra, de cemento y también de cuerdas. Empezamos a ir descartando junto con ellos, viendo por qué las piedras no, por qué el otro material sí, por qué la madera. Bueno, empezamos todo ese ejercicio de ir descartando ideas para poder quedarnos con una sola y llegamos a la conclusión de que el puente lo podríamos construir con cuerdas. Entonces se les proponen las cuerdas y construyen el puente al cual le dan de nombre el puente de la comunicación. Y nos dicen que es muy importante comunicarnos porque así es la manera en que entendemos a los demás y que además de eso comunicamos lo que necesitamos para poder vivir tranquilos y poder actuar bien para no lastimar a los demás. Entonces, este es nuestro proyecto. Como ustedes pueden ver, este puente también se encuentra en el liceo para que ustedes también puedan observarlo y esto es todo lo que los niños de transición nos enseñan mediante su sensibilidad, su creatividad y obviamente su curiosidad. Muchas gracias. Muchas gracias, teacher Juliet. Este puente trae una historia detrás muy hermosa. Ya yo creo que las personas que puedan venir a verlo van a recordar y van a sentir que los niños han dejado su huella, pero van a sentir también todas las vivencias que ellos tuvieron y todo lo que recorrieron para llegar a este puente que comunica un arbolito con otro, como a partir de las lagartijas, ¿cierto? Desde esa primera intención que la profe en un comienzo nos hablaba de una primera pregunta que fue como la que enrutó un poco el proyecto de investigación y cómo los niños también con esa escucha respetuosa, ¿no?, que hacen las maestras, podemos llegar a esto tan bonito que nos dan los niños, ¿no? Y creo que es una manera de ver que más que una metodología que tengamos acá en el Liceo Freire es como una filosofía, ¿no? Una manera de pensar y de concebir a los niños donde los respetamos sus intereses, sus momentos madurativos también, ¿cierto? Sus deseos de aprender. Creo que aquí fue muy claro que hubo primero una motivación, fue cuando la niña empieza a hablar de las lagartijas y cómo ella, no la maestra, incentiva a los demás y los interesa y los envuelve con todo lo que está pasando. Luego hay unas preguntas que orientan, hay trabajo en equipo, los niños junto con su maestra también planean, surgen muchas otras preguntas, ellos investigan, crean hipótesis, buscan dar respuestas, analizan también, infieren y sacan conclusiones. Entonces, es un proceso de investigación profundo, aunque son niños tan pequeños, ¿cierto? Que a veces de pronto surge la duda, pero ¿cómo los niños de transición llevar a cabo un proyecto de investigación? Sí se puede, y se puede cuando el maestro o la maestra son sensibles a ese niño, a esos estudiantes. Y es muy evidente, teacher, como también usted, junto con la profe Carolina, que en este momento no está, pues cómo se valora la inquietud y la curiosidad de los niños, ¿no? Y también cómo dejan ver que los niños a esta edad se inclinan mucho hacia la belleza, o sea, hacia lo bello, hacia lo armonioso, hacia el lenguaje metafórico, pero que también son agentes activos en la construcción del saber y cómo nos dejan esos mensajes tan profundos. Teacher Juliet, muchísimas gracias y bueno,
ya nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias, teacher. Gracias, teacher.